Hola, Dios te bendiga. La gracia de Dios sea contigo, ahora y siempre, y conmigo también. Déjame darte unas palabritas en esta mañana relacionadas al amor que nosotros tenemos que tomarle a la palabra de Dios. Es necesario que nosotros amemos la palabra de Dios. Mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y mira para lo que sirve la palabra: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es necesario que nosotros le tomemos amor a la palabra. Es necesario, porque la palabra fue el manual que Jesús, que Dios nos dejó. Nos dejó para que nosotros pudiéramos saber lo que Él quiere. Mira, nadie nace sabiendo. Fíjate que nosotros nacemos, salimos ahí luchando de esa barriga de mamá y todo lo que viene después de eso son enseñanzas que nos dan. Mamá nos va enseñando y chiquitico, observando a mamá, sabemos ya hasta cómo coger biberón, comenzamos a hacer travesuras, mamá se vuelve loca cuando ve que hacemos algo, cuando decimos mamá, cuando decimos papá. Pero nosotros nacemos sin saber nada. También cuando venimos a Cristo sucede eso. Cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que ser instruidos en su voluntad. Y para eso está la palabra de Dios. El problema es que yo creo que es una de las primeras cosas que nos dicen, la importancia de leer la palabra, pero nosotros parece que no le prestamos mucha atención. La leemos, pero no le prestamos mucha atención. Y eso es la causa de muchas de nuestras dificultades, de mucho de lo que nosotros quedarnos atrás, de errar en el camino, de no hacer las cosas como era la voluntad de Dios, de no ver la guianza del Señor porque nosotros nos rebelamos a seguir esa palabra. Mira lo que dice inclusive también en el Salmo 37 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y si tú sigues leyendo los versículos, te va a decir que el que se guía de él le va a ir bien. Y eso lo sabemos. El que se lleva de Jehová le va bien, porque la palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Porque nuestras veredas, nuestras vidas vienen torcidas al Señor. Nosotros no venimos derechitos al Señor, venimos muy torcidos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a amar la palabra, pero a leerla con conciencia. Y te lo digo yo que tengo muchos años leyéndola, y todavía hay veces que leo versículos que me parecen nuevos. Y todavía hay veces que leo versículos que me dan muy duro. Y todavía hay versículos que no me acuerdo haberlos leído. A veces hay versículos que realmente me traen una enseñanza nueva totalmente y que me redarguye. ¿Entiendes? Entonces, y otros que me dicen que ya yo lo sabía, que había leído el versículo, pero que no le hice caso. Y que por eso me fue mal en X momento, en X caso, en X cosa. Entonces, nosotros tenemos que aprender a llevarnos de este manual. El día pasado yo vi una película
Era una película subiendo para subir a una montaña altísima, de esa gente que le gusta subir a sitios altos. Pero me llamó la atención que la regla principal de todo ese grupo que iba a subir la montaña, la regla principal era que tenían que seguir al guía, que tenían que obedecer al guía, que tenían que estar centrados en lo que el guía dijera porque él era el que sabía. Y esa era la regla principal. Él era el que tenía conocimiento del lugar y que sabía de todas las cosas que podían presentarse ahí, que eran difíciles. Además, ellos llevaban una ropa especial que tenía un oxígeno que tenía que tener, etcétera, etcétera. Una serie de cosas para poder, porque subir a ese lugar le iba a tomar varios días. Entonces, la regla principal era seguir al guía. Y en esa película se vio claramente lo que ocurre cuando no se sigue al guía. Había una persona que no le estaba yendo tan bien en el viaje, no estaba resultando ser el más fiel en las cosas, pero era uno de sus mejores amigos. Y también era la última oportunidad que tenía para hacer eso, porque ya él tenía una edad que después de esa edad en adelante no se le iba a permitir a nadie hacer eso. Entonces, él había intentado otras veces hacerlo, pero no lo había logrado. Y como esta era su última oportunidad, sucedió un episodio en el que él no se vio muy bien, estaba viendo como un peligro para su vida, pero él le rogó a su amigo, que era el guía, que le permitiera, por favor, llegar allá, porque él era su última oportunidad. Lamentablemente, los sentimientos lo engañaron. Él cedió a la petición de su amigo, sabiendo que no podía, y precisamente vino una tormenta y los dos murieron. Pero fíjate lo importante que es llevarse de las reglas que son para nuestro beneficio y llevarse del guía. Jesucristo es nuestro guía y nos dejó su palabra, un manual aquí, la palabra de Dios, para que nosotros nos lleváramos de ello y que supiéramos cuál es el camino que debemos andar para que nos vaya bien, y para que supiéramos las alertas sobre las cosas de la vida que nos pueden ser piedra de tropiezo, y para que supiéramos cómo el Señor se agrada de nosotros haciendo qué cosas. Es decir, se agrada en el sentido de que nosotros le damos agrado. Cuando un hijo se porta bien, recibe agrado. Entonces, para que también supiéramos esas cosas. Pero muchas veces no le estamos haciendo caso, no estamos siguiendo al guía. Es decir, tú tienes que estar claro de todo lo que tú ves en este mundo, las cosas que se han visto en las iglesias, las cosas que se ven por las redes, las discusiones que a veces vemos que no deben suceder, la falta de amor que vemos que no debe suceder, los tropiezos que vemos en el camino, o cuando personas somos de tropiezo para otro por causa precisamente de no habernos llevado la palabra, cómo la falta de madurez espiritual nos hace errar en el camino, cómo el juicio nos hace hacer cosas también indebidas, cómo el estar juzgando por las apariencias nos hace hacer cosas indebidas y tomar decisiones indebidas. Es decir, la palabra está llena de alerta. Dice aquí que ella está aquí para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia. Pero nos tardamos mucho en hacerle caso. Nos tardamos mucho en poner atención al líder, de poner atención al guía, de poner atención al que nos está tratando de ayudar para que lleguemos al camino. Esta palabra fue dejada para que nosotros pudiéramos guiarnos de ella para llegar a las moradas eternas, a donde está nuestro verdadero lugar, porque nosotros somos peregrinos en este camino.
nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Y para llegar allá, como esa gente a la montaña, ellos tenían que llegar a una montaña, nosotros tenemos que llegar a la habitación celestial que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros, que Él nos dijo que se iría y que prepararía lugar para nosotros. Y que le pidió al Padre Celestial en el capítulo 17 de Juan, cuando ya Él sabía que iba a la cruz: Padre, yo te pido que donde yo esté, ellos también estén, los que tú me has dado. Es decir, que nuestro Padre Celestial anhela nuestra presencia ya en las moradas celestiales. Pero nos dijo claro que el manual a seguir para llegar a ese lugar estaba aquí en la palabra de Dios. Así que te exhorto a que le tomes amor a la palabra de Dios. Le tomes amor. Yo he tenido que aprender a amarla. He tenido que aprender a amarla, pero sobre todo a hacerle caso. Porque a veces decimos que la amamos y realmente yo la disfruto mucho. La disfruto, la palabra para mí es vida, y es viva, y es eficaz, y es cortante como es toda espada de dos filos. Pero reconozco que en muchos momentos de mi vida yo no le presté atención. No le presté atención. ¿Y sabes por qué sé que no le presté atención? Porque los errores que cometí ya se me había alertado ahí en la palabra. Y yo dije, pero no le puse caso. Es decir, después que pasa el momento triste, tú vuelves un día a la palabra, te das con ella, te da un tropezón con ella, con esa palabra, con ese versículo que tú habías leído, y tú dices, oye, pero yo pasé por esto y yo ya lo sabía, lo había leído, pero no le presté atención. Una cosa es leer la palabra rápida y melaganariamente, y otra cosa es prestarle atención a lo que ella dice. Es hacer que ella se quede en tu corazón, se quede en tu mente y haga la obra para la cual fue enviada. La palabra fue enviada para que fuera de edificación para nuestras vidas. Así que ama la palabra. Dice que fue escrita, inspirada por Dios para nuestro beneficio, para enseñarnos. Así que Dios te ayude a ti y a mí a que podamos persistir en leer la palabra, el alimento espiritual que necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos este alimento espiritual. Y fíjate en una cosa: tú comes 3 veces al día, desayuno, comida y cena. A veces la palabra solamente la leemos una vez en la mañana, quizás cuando nos levantamos, cuando hacemos nuestro devocional, en las madrugadas. La palabra es para leerle el día entero, cada vez que tú tengas oportunidad. Es bueno, así como es bueno orar cada vez que tú tengas oportunidad, no solamente en la mañana, cuando tú te levantas, sino todas las veces que se pueda, porque eso es buscando comunión con Dios. Así en la palabra también sucede lo mismo. Cada vez que tú la lees, tú estás buscando comunión con Dios. Así que hagamos un hábito siempre, hagamos un hábito, que no cese ese hábito de buscar siempre refugio en la palabra, buscar siempre dirección en la palabra. Ella tiene dirección y nuestros caminos pueden mejorar mucho si nosotros le hiciéramos caso en el momento adecuado. Muchas veces no le hicimos caso en el momento adecuado, pero Dios está con nosotros. Por eso estamos de pie, por su misericordia, porque Él se dio cuenta que no le hicimos caso. Él se da cuenta cuando no le hacemos caso. Él se da cuenta cuando pasamos por alto una palabra de alerta que Él quiso darnos. Y luego tiene que ayudarnos cuando caemos en el foso. Cuando caemos en el tropezón, le gritamos y Él, por amor, por esa fidelidad que Él tiene, de que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él nos ayuda. Dios te bendiga.